buenos días, amados hermanos de Iglesia Centro Misionero y todas las personas que en esta linda mañana de domingo nos visitan, se están conectando en esta hora. Queremos darle la más cordial bienvenida y queremos pedirle que junto a nosotros en esta mañana usted y yo alabemos al Señor, bendigamos su santo nombre y vamos a proclamar en esta hora que Él está vivo, Él sigue vivo, Él vive y reina para siempre. Aleluya. Ahí en su casa vamos, empiece a alabar al Señor, empiece a glorificar su santo nombre, levante su voz, cántele al Señor, cante alabanzas, cántele al Rey en esta mañana. Aleluya. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Sí, Señor, tú estás vivo. Vamos, dígale. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Sí, Señor, Él venció a la muerte, Él está vivo. Y decimos, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Dígale, oh, oh, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él se levantó de los muertos. Él es el mismo hoy y por siempre. Y ese mismo poder que levantó a nuestro amado Señor de la tumba, ese mismo poder actúa sobre nosotros. Por eso decimos, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder que es el que vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre
esta mañana está vivo y reina en gloria desde su trono. Y por eso le queremos pedir que en esta hora usted cierre sus ojos ahí en su casa o en el lugar donde usted se encuentre y le pida al Espíritu de Dios que venga a nuestras vidas, que venga a nuestras vidas como la brisa, como una brisa fresca, que refresque nuestra vida, que refresque nuestro hogar, que refresque nuestras familias, que venga y se lleve todo temor en esta mañana, que venga y se lleve toda opresión en esta mañana, porque el único capaz, el único que tiene todo el poder para alejar todo eso de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros hogares, es el Espíritu de Dios. Vamos, adórele ahí donde usted está. Sí, Señor, te adoramos en esta mañana. Te adoramos. Díselo. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si puedes hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te esperas, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en me haz fluir. Sí, Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas hoy. Abre tu corazón ahí donde estás. Díselo. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te esperas, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en me haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en me haz fluir.
Bendiciones en este maravilloso día para todos quienes amablemente nos sintonizan. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Qué bueno es saber que usted está ahí y qué hermoso es disfrutar de este tiempo tan sabroso de adoración, de alabanza. Agradeciendo de nuevo a cada uno de nuestros amados colaboradores que están en diferentes posiciones y que hacen posible que cada transmisión sea una realidad, que cada servicio, que cada culto, cada participación pueda llegar hasta donde usted viera que hay un equipo de colaboradores maravillosos que de una manera total, comprometida, transmisión tras transmisión, día tras día, están ahí y queremos reconocerlos a ellos en esta hora y agradecerles. También debo agradecer a la iglesia por ese apoyo constante, miembros que no han olvidado que son parte de la iglesia y que continuamente también están aportando su grano de arena. Quiero agradecerle a quienes se han preocupado por proveer de alimentos en grano para llevarle a familias que lo necesitan de nuestra iglesia. También agradecerles por esas ofrendas y por esos diezmos que aportan para que la iglesia continúe. Hoy voy a continuar el tema que inicié. Es una serie que quiero compartir con ustedes porque me da la impresión de que hay enseñanzas ahí que nos van a servir, que nos van a poder facilitar de una o de otra manera. Y les hablé acerca de las estaciones de un proceso, porque todo proceso en la vida tiene etapas que se van quemando, que se van avanzando, que se van realizando. Y todos nosotros, la humanidad entera, fue metida en un proceso en este año inesperado, un proceso que nadie en el planeta podría pensar que iba a suceder. Si en diciembre o en enero nos hubieran dicho que esto iba a ocurrir, mucha gente no lo hubiera podido ni creer siquiera. Pero agradecemos al Señor y honramos a Dios porque Él ha estado con nosotros en medio de todo este proceso. Y quiero hacerles un resumen rapidito de los puntos más importantes que compartí el domingo anterior. Les hablé de que todos tenemos procesos y que los procesos tienen estaciones. Y tomé como ejemplo esa relación entre el profeta Elías y el profeta Eliseo. Por supuesto que desde el tiempo en que Eliseo no era profeta, pero que llegó a convertirse en profeta. Las razones por las cuales se dieron este llamamiento se las compartí el domingo anterior y les hablé acerca de lo que esperamos después de un milagro. Cuando el profeta creyó que toda la nación se iba a volver hacia Dios, fue todo lo contrario, y eso hizo que el profeta Elías se cayera en una depresión terrible, a causa de la desilusión. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice que después de esa gran victoria contra los profetas de Baal y de Acera, Elías le cambia el panorama, le cambia la vida, le cambia todo, y lo vemos dentro de una óptica muy complicada, él huyendo para salvar su vida. Y les dije también que cuando una persona entra en una crisis depresiva, en una crisis de desilusión, en una crisis de desánimo, en una crisis de desaliento, casi por lo general, lo primero que hace es aislarse de todas las personas que le rodean, de las más cercanas, y con quienes no puede aislarse, se vuelve irritable, se vuelve hasta grosero, porque como no puede aislarse de algunas personas, entonces en contra de esas personas se vuelve un poquito, vamos a decir, grosero, tal vez
antisocial, para decirlo de otra manera. Nos dice la Biblia que Elías en ese caminar dejó al criado ahí botado. Le dice: ya yo no quiero hablar ni con usted ni con nadie, así que usted tome el rumbo que usted quiera tomar. Y simplemente nos dice la palabra que dejó ahí su criado. Pero también vemos a aquel hombre que tuvo la capacidad de predecir una sequía que duró 3 años y medio aproximadamente, que humilló a 850 profetas entre los de Baal y de Acera, que humilló al mismo rey Acab y a Jezabel por el pecado que habían cometido. Pero lo vemos ahora metido en una cueva, huyendo de unas palabras que una mujer tan solo dijo, y lo vemos ahí deseando morirse, dice la Biblia. Ve qué interesante, porque el Señor le aparece y el Señor le hace una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces el profeta le empieza a dar todos los argumentos. Usted hable con una persona que está en esa condición y tiene miles de argumentos, y todos los argumentos para esa persona son verdad. Pero déjeme dejarle solamente una idea que debo compartirle, porque las victorias, los éxitos, los triunfos que tenemos muchas veces, mucha gente lo celebra con nosotros, o mucha gente lo celebra, bendito sea el nombre del Señor, pero los fracasos, las desilusiones, muchas veces solo Dios es el que está presente para darnos la fortaleza, y muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta por las cosas que pasa un hombre o una mujer de Dios. Entonces el Señor le está diciendo, cuando le dice: ¿qué haces aquí, Elías?, lo que le está diciendo: tienes que salir de esta cueva. Esta cueva no es tu lugar, esta cueva no es tu habitación, tú no perteneces a este estilo de vida de andar huyendo. No, Elías, tienes que levantarte. Y entonces le da directrices al profeta. ¿Ve qué interesante? Porque si usted analiza, usted se va a dar cuenta que el profeta, que Dios no le da una respuesta a todos los argumentos que Elías le da. Tan solo le dice: ve y vuelve por el camino, bendito sea Dios, ve y vuelve por el mismo camino, bendito sea Dios. Y entonces nos hace una reflexión acerca de lo importante que es retomar el camino. Porque cuando nosotros nos metemos en problemas, en dificultades, en situaciones difíciles, por lo general es porque nos hemos salido del orden que llevamos, hemos transgredido situaciones, principios, valores, hemos hecho a un lado a Dios en nuestra vida, hemos hecho a un lado las convicciones con las cuales hemos caminado por largo tiempo, hemos hecho a un lado las cosas, y entonces el llamado, la exhortación, la directriz de Dios es: ve y vuelve por el mismo camino, es decir, retoma el camino que un día dejaste olvidado. Bendito sea Dios, y muchos nos hemos olvidado. Pero luego, ve qué interesante, el Señor le da unas directrices y le dice: todavía tienen mucho que hacer por delante. Y hoy el Señor quiere decirle a alguien: todavía tienes mucho que hacer por delante. Esto es algo que usted y yo debemos de valorar. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo que nosotros tenemos que entender, que la vida no se termina en el 2019, la vida no se termina, no, todavía Dios tiene muchas cosas por delante para cada uno de nosotros, y que debemos de valorarlas de esa manera, y debemos de valorarlas, bendito sea Dios, de la mejor forma, para abrazarlas y tener la confianza, la convicción de que hay mucho por delante. Entonces, dentro de las cosas que le dice: mire, Elías, usted está aquí en esta cueva y dice que usted quiere morirse. Papi, las cosas no son así. Uno no toma esta decisión así a lo loco. Para que usted deje el ministerio, usted todavía tiene un proceso por delante, y hay cosas que tenemos que concluir. Y déjenme decirle, mi querido hermano, que el mundo entero, en todos los meses de enero, en todos los años, se hace cientos o miles de promesas, millones de promesas. Hay personas que se hacen a sí mismos promesas, votos, metas, objetivos, propósitos.
Pero cuando usted se da cuenta, dicen los expertos que al 15 de enero ya mucha gente, cerca del 83% han quebrado esos propósitos que tenían, esas metas, esos objetivos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, no es un asunto de que usted ya se va, no, espérese. Todavía usted tiene cosas que hacer. Y una de las cosas que usted debe hacer, mi querido profeta Elías, es entrenar a quien va a ocupar tu lugar. Porque no es un asunto de dejar todo botado, como le dije el domingo anterior. Usted no puede andar dejando sus compromisos botados, que porque sentía el Señor, que porque ahora aquí, porque ahora allá. No, tenga cuidado. Usted no puede andar dejando cosas botadas, dejando ministerios botados, dejando compromisos botados, dejando su responsabilidad en el ministerio al cual usted pertenece botado, simplemente porque hoy sentí a Dios y ya, punto, y ya lo hice. No. Usted tiene que concluir, tiene que terminar, tiene que avanzar y tiene que entrenar incluso en algún momento a quien va a sustituirle a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces le dice, vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y hasta que eso no ocurra, mi querido Elías, usted no va a poder estar pensando que se quiere morir ya. Entonces, a lo último que le dije fue que Eliseo, bendito sea Dios, aparece en escena. Qué lindo esto, porque a veces nosotros no entendemos los planes y propósitos de Dios. Bendito sea Dios. Y entonces Eliseo aparece en escena y me gusta mucho porque recuerde que le dije que Eliseo estaba ocupado, estaba arando con su yunta de bueyes y era la número 12 de todas las que él tenía ahí en aquella finca que estaban arando. Era un agricultor por excelencia. No me voy a referir a todos los detalles que le dije porque ya le hablé de eso. También le dije que Eliseo pertenecía a una familia muy próspera, muy rica económicamente, financieramente, pero que le hablé también de lo importante que es valorar el llamado de Dios, el ministerio de Dios y ponerlo por encima de cualquier otra cosa que esté por delante. Es decir, el dinero no puede ser más grande que Dios, pero hay gente que cuando abraza el dinero se le olvida a Dios. Bendito sea Dios. Pero eso se lo dije el domingo anterior. Luego, el tercer punto en cuanto a esto es que Elías, el profeta, echa sobre Eliseo su manto. Y entonces ahora sí vamos a ir a la palabra y en el capítulo 19, versículo 19, bendito sea Dios, del primer libro de Reyes, usted encuentra ahí este pasaje. En el capítulo 19, verso 19, nos dice ahí, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy posible que Eliseo ya hubiese tenido algún contacto con las escuelas de profetas de aquel entonces, porque Eliseo entendió de primera instancia, o sea, de primera mano entendió qué significaba aquel gesto, qué significaba aquella acción del profeta Elías, qué significaba que un profeta pusiera sobre alguien el manto. Eliseo lo entendió de inmediato, es decir, no hubo que llevarlo a darle una explicación aparte, no hubo que darle una inducción, no tuvo que decírsele absolutamente nada. Eliseo entendió de inmediato. También entiendo que por las condiciones que vemos ahí, Eliseo pertenecía a una familia que también amaba a Dios y era devota hacia Dios. Entonces Eliseo entiende de inmediato qué significa, bendito sea el nombre del Señor, que alguien ponga el manto. Y hay tres verdades que le quiero dejar en esta hora acerca del significado de esto. Hay tres maneras diferentes en cuanto al manto y significados. Qué interesante, porque lo primero que está relacionado con el manto es que cuando hay un manto sobre uno, lo que está diciendo también, una de las cosas, es la primera cosa que le voy a decir es, yo le entrego todo lo que yo tengo y lo que represento. Esto le sucedió a David con Jonatán o con Jonatán, como usted quiera verlo. Allá en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, en el versículo 1, dice que aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y Jonatán le amó a David como a sí mismo. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a la casa de su padre. Hizo Jonatán pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Pero mire lo que dice el verso 4.
Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Aquí hay dos figuras muy importantes. Mire lo que voy a decir. Jonatán sabía que David ya había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, pero quien seguía en la línea de sucesión a nivel natural del reinado sobre Israel era Jonatán. Jonatán era el príncipe que estaba ahí en la primera línea, y Saúl iba en el momento en que él falleciera. Jonatán tenía que asumir el reino como rey de Israel. Pero Jonatán entiende que hubo una intervención de parte de Dios, y hubo una directriz donde fue ungido David, y fue una palabra profética que vino sobre Jonatán, sobre David. Ahora, ve qué interesante. Cuando lo primero que hace es que le entrega el manto y sus ropas, eso significa que le está traspasando su derecho a ser rey. Es decir, no solamente David es ungido como rey por el profeta Samuel, sino que ahora de manera legal, Jonatán, quien es el que está en la primera línea de sucesión, le está entregando a David de manera legal. A través de la entrega de sus ropas, le está entregando, y su manto, le está entregando el reinado. Pero la otra cosa que usted ve ahí es que le entrega su espada, su arco y su cinturón. Lo que está diciendo es que le está entregando la autoridad sobre el ejército de Israel. Le está entregando la autoridad para que ejerza. Bendito sea Dios. Y entonces aquí David empieza a sustituir, a través de este acto profético, sustituye la onda con la que mató a Goliat y el oficio pastoral, porque ahora ya él no solamente fue ungido, sino que también él está siendo autorizado. Entonces, una primer figura la vemos ahí cuando yo entrego todo lo que tengo y lo que represento. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pastor, gracias por preguntar, yo tengo la respuesta. Por eso me gusta que cuando yo tengo una respuesta, quiero que alguien pregunte. Y yo estoy escuchando ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Sí, déjeme decirle. Vea qué bonito. Porque muchas veces nosotros caemos en el egoísmo. El pastor Alex hablaba acerca del egoísmo, hablaba acerca de que a veces no nos alegramos porque nuestro hermano prospere, nos alegramos si tiene cosas menores a las que tenemos. Eso me llamó mucho la atención. Pero vea qué interesante esto. Permítame decirle, a veces nosotros sabemos que otra persona es la que está en la línea llamada por Dios, sabemos que otra persona es la que tiene el llamado, la que tiene la unción, pero nosotros no le facilitamos, y entonces nosotros tenemos que convertirnos en facilitadores de los demás. Que si usted no puede lograr eso, ayúdele a otro a lograrlo. Que si a usted no pudo alcanzar aquella meta, ayúdele a otro a lograrla. Que si usted no pudo lograr aquello, no puede abarcar usted aquello, ayúdele a otro a que lo haga. No caiga en el egoísmo, despójese de ese manto si usted no lo puede cargar, si usted no lo puede llevar, y entrégueselo a alguien que sí lo va a administrar bien, que sí lo va a llevar bien. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué quiero decirle en esta hora? Bendito sea Dios. Mire el ejemplo tan simple que le voy a poner. Hay matrimonios que tienen conflictos. Hoy tienen conflictos por la parte económica, por la parte financiera. Y usted sabe que uno de los dos, por lo general, es mejor administrador que el otro. Usted sabía que uno de los dos, es decir, el esposo o la esposa, a veces son mejores administradores de los bienes, de los recursos, del dinero. Pero ¿qué pasa? Yo soy el que gano, yo soy el que tengo el salario, yo soy el que tengo el dinero, pero soy pésimo administrador. ¿Por qué no le paso el manto a mi esposa para que ella administre los bienes que tenemos, administre el salario, administre las cosas? ¿Por qué somos tan egoístas o tan avaros en este sentido y no entregamos el manto cuando tenemos que hacerlo? Qué impresionante es esto. Me llama la atención porque yo veo ahí a Jonatán sin egoísmos. Él es el primero que está en la línea de sucesión, pero él tranquilo, él no va a avanzar en cuanto a eso. Entonces él permite que David no solamente
ascienda al trono, sino que también lo hace de una manera legal, vamos a decirlo. Ok, vea qué interesante esto. La segunda figura que aparece con el tema del manto es que yo le hago de mi propiedad. Es decir, yo puedo tirar el manto sobre alguien y le estoy diciendo, al poner el manto sobre él y dejarlo permanentemente ahí en ese momento, le estoy diciendo, yo quiero que seas de mi propiedad. ¿Usted estaría de acuerdo en convertirse en un discípulo mío, en un discípulo al cual yo pueda guiar, al cual yo pueda orientar, al cual yo pueda formar? Eso es lo que le está diciendo. Eso fue lo que le ocurrió a aquella joven Ruth. ¿Usted recuerda a ella? Bendito sea Dios. Qué bueno es pero antes de esto me gusta esta figura, porque el profeta Elías le está diciendo, cuando él le tira el manto a Eliseo, pero no se lo deja, sino que se lo tira, y el manto vuelve otra vez a Elías, le está diciendo, usted estaría de acuerdo en convertirse en mi discípulo, usted estaría de acuerdo en seguirme y hacer lo que yo le indique para formar en usted el ministerio que usted tiene de parte del Señor. Y entonces aquí también viene una cosa muy importante. Recuerden ustedes que les he contado que el padre ha sido puesto por Dios en la casa para que le dé tres cosas a los hijos: para que le dé identidad, para que le dé bendición y para que le dé herencia. Y entonces hay muchos hijos que están sin herencia, que están sin bendición, que están sin identidad, porque el padre no quiso traspasar el manto, no quiso poner el manto sobre ellos, el manto de la responsabilidad. Y entonces aquí tiene que ver con las dos personas, tiene que ver con el profeta Elías, que él se hace responsable de formar el discípulo, convertir a Eliseo en un discípulo, pero también tiene que ver con Eliseo. Bendito sea Dios. Eliseo asume, acepta esa responsabilidad de convertirse en un discípulo. Bendito sea Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no le podemos decir a una persona, a un líder, a un servidor, no le podemos decir que eso está mal, porque si no se va de la iglesia? Vea usted qué interesante. Cuando usted ha puesto su mano en el arado en una iglesia, usted se convierte en un discípulo del Señor y un discípulo de ese ministerio, del ministerio que tiene el oficio de la paternidad ministerial sobre usted. Y entonces, ¿qué pasa? Hay gente, yo le he dicho aquí a la iglesia, usted me habrá escuchado cuando yo he dicho, yo no soy el pastor de toda la gente que se congrega aquí, soy el pastor de mis ovejas. Bendito sea Dios. Y entonces, ¿qué pasa? También hay otra verdad. Yo no a todo el mundo puedo llamarle y decirle, mire, usted está cometiendo un error, usted está actuando mal. Yo no puedo decirle eso a todo el mundo, porque no todos son mis discípulos. Bendito sea Dios. Cuando alguien me dice a mí, yo quiero que usted me guíe, quiero que usted me forme, quiero ser su discípulo, entonces yo tomo esa palabra en serio y en algún momento tendré que llamarle y hacerle alguna recomendación o decirle algo al respecto. ¿Por qué? Porque es la formación. Bendito sea Dios. Y miren ustedes que el mismo profeta Elías, nomás en la introducción, en el llamado, apenas está comenzando eso, y Elías le dice a Eliseo, deme un chancecito para despedirme de mis padres. Y Elías, así de una forma tal vez que la consideramos hasta grosera, sarcástica, le dice, eso no es un asunto mío, si usted quiere seguirme, me sigue, y si no, pues tranquilo, usted haga lo que usted considere, yo no lo estoy obligando a que me siga. Wow, qué cosa. Bendito sea Dios. Imagínese usted decirle uno hoy a alguien algo así, mire, es una cosa terrible. Pero la otra cosa, y entonces aquí tiene que ver el manto, tiene que ver con aceptar el liderazgo de alguien sobre mi vida, aceptar el ministerio de alguien sobre mi vida. Por eso es que les hemos dicho que hay mucho huérfano ministerial, hay mucho huérfano espiritual, hay mucha gente que hoy simplemente siente, me voy de la iglesia y ya, porque es que me quieren quitar el ministerio. Mire, permítame decirle, hay que ubicarse en el orden y en el contexto. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho huérfano, hay mucha huérfana que anda ahí que porque ya le calentaron la cabeza y qué es esto y qué es el otro, ya no quiere sujetarse al orden de la iglesia y se le olvida que el Señor viene por su iglesia, no viene por individuos, por personas individuales, viene por la iglesia. Bendito sea Dios. Pero debo avanzar. La tercera cosa es pertenecer por voluntad propia a alguien.
Y esto fue lo que le iba a comentar con respecto a Ruth y a vos. Allá en el capítulo 3 del libro de Ruth, usted encuentra que dice que cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde dice, vino ella calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Y entonces dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Y ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Le está diciendo, yo quiero ser de tu propiedad, quiero estar bajo tu dirección, quiero estar bajo tu ministerio, quiero estar bajo tu dirección, quiero estar bajo tu unción. En este caso, Ruth le dice, quiero ser tu esposa, quiero pertenecer a tu familia, bendito sea Dios. Y entonces, esa es otra de las figuras que tiene el manto, bendito sea Dios. Para terminar el comentario acerca del manto, era un artículo de gran valor, muy importante para cada persona. Es más, era una pieza muy importante a nivel personal. E incluso en juicios, a veces se ponía como garantía. Bendito sea Dios. No tengo tiempo para avanzar con esto, pero el mensaje de este punto es: valoremos la confianza que han depositado en nosotros, seamos fieles, seamos responsables. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero devolverme otra vez a Eliseo, y allá en el capítulo 19, el verso 20 del primer libro de Reyes, dice: entonces dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo: ve y regresa, ¿acaso te lo he impedido? Y regresó Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató. Bendito sea. Y ve qué interesante. El nombre de Eliseo significa Jehová es mi salvación. Y es por eso que le dije que él venía de una familia que tenía temor de Dios, que amaba a Dios, que le servía a Dios e incluso. Pero vea qué principio más lindo encontramos en Eliseo. Eliseo desarrolla el principio de la honra. Y en este mes de julio hemos estado hablando acerca de la honra en los grupos de crecimiento. Le he enviado los bosquejos a miembros de la iglesia para que estudien con su familia lo que significa la honra. ¿Por qué? Porque la cultura de la honra ha estado ausente de la iglesia por mucho tiempo. Y entonces tenemos que retomar la cultura de la honra, porque es una práctica del reino de Dios. Y entonces, vea qué tremendo. Eliseo no dice: ya me olvido de todo el mundo porque el profeta me llamó. No, espérese un momentito. Usted tiene que honrar a sus padres. Y entonces él toma una decisión. Y aquí la lección que vamos a encontrar es que debemos de valorar a nuestra familia, debemos de valorar nuestro matrimonio, debemos de valorar a los hijos, a los padres, a los hermanos. Usted no puede tomar una decisión de que ya por cualquier cosita ya usted se enoja con sus padres, se enoja con sus hermanos, se enoja con su esposa, con su esposo. No. La cultura de la honra es algo que usted y yo debemos de valorar y que debemos de cuidar para que podamos avanzar, bendito sea Dios, en la voluntad de Dios. Honremos, bendito sea Dios. Pero voy a llevarlo a la siguiente etapa, y es que Eliseo, oiga bien lo que le voy a decir, Eliseo publica en las redes sociales su llamamiento. Eliseo toma el Facebook, toma el Twitter, toma el Instagram, todas las redes que usted conoce, y ahora que hay otras más, todas las toma, y Eliseo, vea qué interesante, publica su llamamiento en las redes sociales. Pero pastor, ¿cómo es eso? Explíqueme. Claro que sí, con mucho gusto, déjeme solamente y ya le explico. Eliseo regresó, tomó un par de bueyes, los mató, con el arado de los bueyes coció la carne y se la dio a todo el pueblo para que comieran. Es decir, hizo un fiestón, hizo una gran fiesta a nivel de toda la comunidad, a nivel de todo el pueblo. Él hizo una actividad para anunciarles, para compartirles la buena noticia que él había recibido. Es decir, les va a decir: he sido llamado por el Señor para ser entrenado a través del profeta Elías. Y vea qué interesante lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque hoy las redes sociales están llenas de cosas que no tienen mayor sentido, que no tienen importancia y que incluso hasta negativas son. Bendito sea Dios. ¿Y qué le quiero decir? Estoy hablando de redes sociales de cristianos,
de cristianos que le dan me gusta, que le siguen, que reproducen, que comparten cosas que no tienen mayor sentido y que ni siquiera edifican, ni siquiera bendicen. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que publicaste en tus redes sociales una bendición de parte de Dios? Un testimonio que compartiste con la gente, la alegría de sentirte bendecido de parte de Dios, porque tienes salud, porque tienes trabajo, porque tienes familia, porque tienes provisión. ¿Cuándo fue la última vez? Por eso les dije y les he dicho a los miembros, no se olvide de testificar cuando Dios a usted lo bendice. ¿Por qué es que somos tan lentos para compartir las bendiciones que Dios nos da y tan rápidos para compartir todo lo negativo? Bendito sea Dios, que apenas cuanta cosa aparece, usted la reproduce, usted la comparte, usted se vuelve y empieza a avanzar con eso. Pero le voy a dar una directriz en esta hora. Le voy a pedir que usted comparta en sus redes sociales cosas que edifiquen. Comparta un testimonio de vida, comparta una buena cosa que le ha ocurrido con su familia, que pueda hacer público. Comparta una bendición. El solo hecho de que usted hoy abrió sus ojos y respiró y está sano es un milagro de Dios. Pero estamos compartiendo tanta cosa que no edifica. Entonces llenemos nuestras redes sociales de mensajes positivos, de mensajes que alienten, de mensajes que nos identifiquen. Porque ahora Eliseo deja de ser el que dirigía toda la agricultura en su hacienda para convertirse en un discípulo del reino de Dios. Qué interesante. Y él lo testifica. Él se dice a todos los vecinos, mire, tengo que contarles esta gran alegría. Bendito sea Dios. Porque sin duda alguna Eliseo deseaba servir a Dios. Cuando Dios le dice a Elías que vaya a buscar a Eliseo, es porque Dios conoce el corazón de Eliseo. Dios conoce el anhelo de su corazón. Sabe que él está en un lugar, posiblemente al otro lado del mundo, de donde estaba el profeta Elías. Pero sin embargo él dice, no, yo tengo que llegar ahí, yo tengo que ir ahí, porque tengo que enviar a Elías para que hable con Eliseo. Entonces también hay una ilustración ahí, pero quiero tocar esta última parte porque el tiempo se me está yendo. Entonces se inicia el proceso de formación de discipulado del profeta de Elías hacia Eliseo. Qué interesante. Entonces dice que después de que terminó aquella fiesta, después de que él testificó en todas las redes sociales de que iba a servirle al Señor, sabe que yo he visto, y ahorita estoy recordando eso, he visto a jóvenes publicar en sus redes sociales un certificado que le ha entregado el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, que dice al joven destacado del mes. Y he visto esos certificados publicados en las redes sociales y eso me llena de gozo y de alegría porque aquel joven se está identificando. Entonces yo le pregunto, ¿por qué usted no se identifica en las redes sociales como lo que usted es? Como un cristiano comprometido con el reino de Dios, como una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, como una persona que ama a su familia, como una persona que no tiene ningún problema para testificar de que ama y de que le sirve a Dios incluso. Pero bueno, se inicia el proceso de servicio, bendito sea Dios, y dice que se va tras Elías y lo servía. Es decir, en otras palabras, tuvo que alcanzarlo, se va detrás de él. Y hay dos cosas que yo quiero dejarle, voy a ver si me da tiempo para dejarle. Lo primero que caracteriza la formación de un discípulo es la actitud de servicio. La actitud de servicio. La palabra servicio aquí, o servir, dice, y le servía, viene de una raíz hebrea que significa verter el agua, es decir, derramar agua sobre las manos de otra persona. Lo que nos está diciendo aquí es que el primer trabajo de formación que tuvo el profeta Eliseo fue ir a buscar agua fresca, que en aquellos tiempos tenía que sacarla de un pozo o tenía que bajar a veces a un pozo que tenía gradas ya hechas y tenía que bajar hasta incluso 75 gradas, dice la historia, para traer 1 o 2 cántaros de agua fresca. Pero ¿cuál era la función? Bueno, el profeta Elías, cuando él quería lavarse las manos, ¿verdad? Entonces ahí estaba Eliseo con el cántaro, con el balde, vamos a decirlo, con el tarro, con lo que sea. Estaba con el recipiente para
que Elías se frotara las manos con agua, y ahí tenía el paño, aquí de una vez y tome el pañito para que se seque. Ese fue el primer trabajo de Eliseo, imagínense ustedes. Un hombre que tenía una hacienda, un hombre que tiene obreros, trabajadores a su cargo, un hombre que es el jefe, pero pasa de ser jefe a ser un servidor. Bendito sea Dios. Y entonces, vea qué tremendo, porque el servicio nos da humildad, nos lleva a construir un corazón de humildad. Bendito sea Dios. Y a mí me llama la atención cómo es que a veces nosotros hay algo que nos pasa en la cabeza y que se nos olvida. Bendito sea Dios, la importancia de servir. Y yo quiero decirles que el servicio tiene que darse en todas las esferas. No es solamente servirle a Dios en un altar o servirle a Dios con un micrófono. El servicio comienza en su casa. Comienza en su casa, mi querido y mi querida hermana. Y yo a veces me asusto cuando yo veo gente, hermanos, o escucho de gente que termina de almorzar, termina de comer y ni el plato puede levantar. No puede levantar ni siquiera ese plato para llevarlo a la pila o al fregadero y lavarlo. No, hermanos, estamos tan atrofiados en el tema de servicio que se nos olvida que hemos sido llamados a servir. Bendito sea Dios. Usted recuerda al Señor Jesús cuando Él se ciñe una toalla y dice: voy a lavarle los pies a todos mis discípulos. Y los discípulos no. Pedro dijo: jamás. ¿Por qué? Porque el concepto de servicio que ellos tenían era totalmente lo opuesto a lo que enseña el reino de Dios. Y entonces el Señor les dijo: si usted quiere ser el primero en este reino, usted tiene que aprender la línea y los conceptos del servicio. Y hoy yo quiero hacerle un llamado a alguien para que retome un corazón de servicio, para que empiece a servir. Yo quiero animarle para que usted empiece a cambiar pequeñas o medianas cosas en su casa, donde usted comience a ofrecerse los espacios en los que usted está en la casa. Comience a ofrecerse, diga: puedo servirles en esto, puedo ayudarles en esto, puedo hacerles esto, y empiece a convertirse en un servidor dentro de su casa, para que luego fuera de su casa le sea natural servir. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que empezar a cambiar hábitos. Yo quiero animarle en esta hora para que usted se proponga esta semana empezar a cambiar esos hábitos. Empiece a abrazar un corazón de servidor. Empieza a tener la toalla lista y empieza a tener el cántaro listo de agua para poderle servir a los demás, empezando por los suyos, empezando por su familia, y luego usted va a ir extendiendo ese servicio. Así que Dios me los bendiga, Dios me les guarde, y continuaremos con este tema. Bendiciones.